Hola, en esta cápsula vamos a revisar conceptos relativos al tópico de electroquímica, para lo cual les sugiero como material suplementario el capítulo 19 de la 10ª edición del libro de Raymond Chang. Y si quieren profundizar en relación a electroquímica en el funcionamiento celular, les sugiero el capítulo 11 del libro The Molecules of Life de Kurian. La electroquímica es la rama de la química que se dedica al estudio de la interconversión entre energía química y energía eléctrica, ya sea acoplando eventos, eh, reacciones químicas favorables a reacciones eléctricas desfavorables y viceversa. Y de hecho está involucrada en diversos procesos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes miran a su alrededor, probablemente van a encontrar estas pilas o baterías que ustedes usan para alimentar, entre comillas, diversos artefactos en nuestros hogares, ¿cierto? Eso tiene que ver precisamente con un fundamento basado en pilas voltaicas. Otro ejemplo es la batería de los autos, ¿cierto? Que inician en el fondo los procesos de combustión interna en los motores o procesos como por ejemplo la corrosión de los metales, galvanización y cromado, ¿cierto? O incluso procesos o artefactos de importancia y relevancia desde el punto de vista clínico y biomédico, ¿no? Como por ejemplo lo son algunos kits de detección de glicemia o artefactos que ocupamos, por ejemplo, en procesos como electroforesis. Por otro lado, la electroquímica juega un papel fundamental en la comprensión y entendimiento de distintos procesos fisiológicos, incluido, por ejemplo, la generación de potenciales de acción y transmisión del impulso nervioso. Y esto se dio cuenta de manera muy temprana Luigi Galvani y luego su sobrino Giovanni Aldini, donde experimentando con cadáveres se dieron cuenta que estimulando eléctricamente estos cuerpos lograban el movimiento de ciertos grupos musculares. Por otra parte, las reacciones de óxido-reducción están involucradas en diversas reacciones del metabolismo intermediario, como por ejemplo la glicólisis o el ciclo de Krebs, solo por nombrar algunas. E incluso en procesos de detoxificación, como por ejemplo en el metabolismo del alcohol a nivel hepático, ¿no? Las reacciones de óxido-reducción ocurren entre dos agentes o dos especies, el agente reductor y el agente oxidante. En esta reacción el agente reductor es quien cede los electrones y el oxidante es quien los capta. El agente reductor, en este caso, es quien se oxida y aumenta su número de oxidación, y el agente oxidante es quien se reduce y oxida al otro, disminuyendo su número de oxidación. Veamos un ejemplo. Supongamos que ponemos una barra de zinc metálico en una solución de sulfato de cobre, y lo que deberíamos observar a través del tiempo, no sabemos cuándo, es que a medida que transcurre el tiempo, esta barra gris, esta barra de zinc se va a empezar a poner un poco opaca, ¿no? Y esto es debido a que el zinc metálico va a comenzar a oxidarse, es decir, a liberar electrones, los cuales van a ser captados por el cobre más 2 de la solución de sulfato de cobre, causando su reducción a cobre metálico, ¿sí? A partir de esta reacción, nosotros podemos establecer dos semirreacciones, una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción, ¿sí? Donde la suma de ambas reacciones nos van a dar la reacción neta. Entonces, a partir de esto, podemos decir que una reacción de oxidación es una transformación química acompañada por la pérdida de electrones y un aumento entonces del número de oxidación de la especie. Por otro lado, la reducción es una transformación química acompañada de ganancia de electrones y que causa la disminución del número de oxidación. El número de oxidación
va a corresponder al número de electrones que un elemento pone en juego cuando forma un compuesto con otros átomos. Y va a ser positivo si este elemento ha perdido electrones o lo comparte con otro más electronegativo, o va a ser negativo si este elemento ha ganado electrones o los comparte con otro menos electronegativo, es decir, que tiene menor tendencia a captarlo. Para asignar el número de oxidación de un elemento en un determinado compuesto, hay ciertas reglas que se las dejo acá en esta presentación. La primera, vamos a decir que el número de oxidación de un elemento sin combinar con un elemento distinto es cero. Por ejemplo, sodio metálico, cobre metálico, o en el caso del cloro molecular, el hidrógeno molecular, o los gases como el oxígeno y el nitrógeno molecular. Por otra parte, el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más 1, a excepción del caso de los hidruros, donde, como ustedes saben, es menos 1. En el caso del oxígeno, este número de oxidación siempre va a ser menos 2, a excepción de los peróxidos, que es menos 1. En el caso del número de oxidación de los metales que forman parte del compuesto, este siempre va a ser positivo. En el caso de los compuestos químicos que constituyen entidades neutras, la suma de los números de oxidación de todos los átomos que los componen tiene que ser cero. En el caso de los iones monoatómicos, el número de oxidación va a corresponder a la carga del ion. Por ejemplo, el caso del ion sodio va a ser más 1, el calcio va a ser más 2, el aluminio puede ser más 3, cloruro menos 1, etc. Y en el caso de los iones poliatómicos, la suma de todos los números de oxidación que componen, de los átomos que componen a este ion, va a ser igual a la carga del ion. Veamos algunos ejemplos. Asignemos el número de oxidación a los átomos que componen los siguientes compuestos. Primero partamos con el ácido sulfúrico, donde, como dijimos, los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno van a ser más 1 y menos 2. En este caso, como son 4 moles de oxígeno en el compuesto, esto se multiplica por 8, me va a dar menos 8, y en este caso son 2 hidrógenos más 2. Como es una molécula neutra, eso significa que más 2 menos 8 más X, que va a equivaler a el número de oxidación del azufre, debería ser 0, y eso me da que en este caso el número de oxidación del azufre es más 6. Por otra parte, en el caso del dicromato de potasio, tenemos que el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2, el del potasio es más 1, tenemos 7 oxígenos, 2 potasio, eso me va a dar una carga más 2, menos 14, es una molécula neutra, por lo tanto la suma de los 2 cromos más los 2 potasios y los 7 oxígenos debería ser 0, y eso significa que el número de oxidación del cromo en este compuesto es de más 6. Y finalmente el ion fosfato tiene una carga de menos 3. Sabemos que en este caso el oxígeno va a tener un estado de oxidación menos 2. Como son 4 oxígenos, tenemos una carga de menos 8. Eso significa que la suma de estos 4 oxígenos más un fósforo debería ser menos 3. Eso significa que el estado de oxidación del fósforo en este caso es más 5. El conocer los estados de oxidación de las distintas especies en una reacción redox nos permite saber quién se oxida y quién se reduce. Veamos un ejemplo, la reacción del magnesio metálico con ácido clorhídrico, que nos da como producto cloruro de magnesio e hidrógeno molecular, hidrógeno gaseoso. En este caso, los estados de oxidación del magnesio, por ser un metal monoatómico, es de 0, el hidrógeno es más 1, el magnesio en el cloruro de magnesio es más 2, y el hidrógeno molecular tiene un estado de oxidación de 0. Entonces, a partir de este conocimiento podemos decir de inmediato cuál se oxida y cuál se reduce.
Dado que en este caso, en esta reacción, el hidrógeno más uno del ácido clorhídrico pasó a hidrógeno cero en el hidrógeno molecular, este es quien se reduce. Y en este caso, el magnesio sólido metálico pasó de cero a más 2 en el cloruro de magnesio, por lo tanto este es quien se oxida. Veamos otro ejemplo. En el caso de la reacción de oxidación del plomo por oxígeno molecular, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esta ecuación no está balanceada desde el punto de vista estequiométrico, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es balancearla, y esto quiere decir que en el fondo 2 moles de plomo reaccionan con 1 mol de oxígeno molecular, dando 2 moles de óxido de plomo. Vamos a separar en 2 semirreacciones esta reacción. Primero vamos a establecer la semirreacción de oxidación, donde tenemos que 2 moles de plomo generan 2 moles de plomo más 4 electrones. Pero para balancear las cargas, en el fondo lo que entendemos es que este plomo 0 se convirtió en plomo más 2. Esto quiere decir que cada mol de plomo pierde 2 electrones, y el balance neto significa que 2 moles de plomo ceden 4 moles de electrón. En el caso de la semirreacción de reducción, tenemos que este oxígeno molecular ganó los 4 electrones y se convirtió en 2 oxígenos menos 2. Entonces la suma global de las semirreacciones de reducción y de oxidación nos da la siguiente ecuación final, ¿cierto? Donde el agente reductor es el plomo, quien cede electrones al oxígeno, y aquí el agente oxidante es el oxígeno molecular, que acepta los electrones del plomo y es decir, se reduce.